Bien, vamos a ver la diferencia entre gráfica de barras y el histograma. No son lo mismo, aunque pareciera que ambas gráficas son iguales, pero no, son diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos una encuesta y nos están diciendo las preferencias de color. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, estoy graficando estas preferencias acorde a la frecuencia que nos aparece. Aquí, por ejemplo, estoy escalando la gráfica. De modo que me permita a mí como usuario pues poder mostrar la información. Entonces aquí tenemos en el eje horizontal pues tenemos la preferencia, ¿no? Entonces para dibujar esta gráfica, por ejemplo en azul dice que son 15. Pues lo que hay que hacer es poner gráficas del mismo ancho. Entonces por ejemplo aquí ya llega el azul, de preferencia fueron 15. Del rojo fueron 43. Entonces está un poquito más arriba aquí. Entonces está como por acá aproximadamente. Y el amarillo nos dice fueron 20 personas que tuvieron preferencia por ese color. Esta es una gráfica de barras. No hay que confundirla con un histograma. Quiero que vean, aquí tenemos una tabla de distribución de frecuencia. Y la tabla de distribución de frecuencia nos va a servir para graficar algo que se llama el histograma. En el histograma vamos a tener que en el eje horizontal, ahí vamos a escribir los intervalos de clase. Y en el eje vertical, ahí vamos a anotar la frecuencia absoluta. Y el histograma, a diferencia de la gráfica de barras, cada una de las barras está junta. Entonces dijimos, esta es una gráfica de barras y generalmente pues van separadas, pero en el histograma no. Para hacer un histograma primero tenemos que tener una tabla de distribución de frecuencias como esta que se está mostrando en pantalla. Y las gráficas y las barras van a ir juntas, no van a ir separadas. Ok, veamos cómo podríamos hacer esto en un histograma. Bueno, entonces de entrada nos están diciendo, en el eje horizontal, aquí van a ir los intervalos de clase. Y en el eje vertical, vamos aquí a poner la frecuencia absoluta. Lo voy a etiquetar. Este es nuestros intervalos de clase, que generalmente son intervalos numéricos. Y aquí arriba va la frecuencia absoluta. Entonces, ya teniendo bien elaborada la tabla de distribución de frecuencia, es relativamente sencilla de sacar. Bueno, ¿cómo la graficamos?
En primera vamos a poner el intervalo de clase. El primero se queda tal cual, de 1.48 a 1.54. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues aquí si estuviéramos en una libreta cuadriculada, bueno, pues aquí pongo mis diferentes intervalos. Ahí están. Y los voy etiquetando. Entonces el primero dice que es de 1.48 a 1.54. Entonces pues aquí le voy poniendo sus etiquetas. Este valor numérico es de 1.48. Déjenme que lo haga más chico para que entre. No quiere todavía que sea más chico. Listo, ahí tengo mi primer intervalo. Se va de 1.48 a 1.54. ¿Qué más me dice la tabla de distribución de frecuencia? Dice el segundo intervalo de clase, dice cae en 1.55 a 1.61. Ya de aquí en adelante es más sencillo porque solamente vamos a poner el límite superior de cada una de las clases. Entonces en la clase número 2 dice que es en 1.61. Entonces aquí pondría siguiente es 1.61. Luego me regreso y dice la clase 3 dice acaba en 1.68. Entonces aquí lo pongo 1.68. Regreso aquí. La clase 4 dice acaba en 1.75. Entonces el siguiente es de 1.75. Y finalmente dice la clase número 5 acaba hasta 1.82. Entonces ahí tengo. De hecho las líneas sí tengo que ponerlas un poquito más separadas para que me puedan salir correctamente mis barras. Entonces estas las voy a quitar. Esas líneas que me representan, bueno, no es otra cosa más que mi graduación de la separación entre cada uno de los datos. Listo. Y aquí en frecuencia absoluta, bueno, me tengo que fijar en la tabla. Aquí me está diciendo que pues no llegan a más de 10, de hecho el más alto es 6. Bueno, entonces puedo escalarlo. Aquí puedo poner líneas, ir escalando. Valor numérico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8. Y bueno, los podemos ir etiquetando, ¿no? Este es el valor numérico 1. A ver, déjenme lo hago más chico. Está 1, 2, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, acorde a nuestros datos llega hasta 6. Claro, ahorita lo estoy haciendo manual, pero ya existe software para hacer esto ya de manera
rápida y automatizada. Pero bueno, aquí se lo estoy poniendo a modo de ejemplo para que se entienda cómo se hace un histograma. Bien, entonces ahora ¿qué procede? Bueno, ahora lo que procede a hacerse es, a ver, déjenme nada más lo reduzco un poquito más, es ir poniendo barras y ir viendo hasta qué nivel llegan en la frecuencia absoluta. Así, por ejemplo, en esta primera clase dice la frecuencia absoluta fue de 5. Entonces yo trazo mi gráfica de barra, pongo aquí mi barra y dice tiene que llegar hasta 5. Ahí está. Esa es la primera clase. Me regreso aquí a la tabla de distribución de frecuencias. Dice la clase 2, dice tuvo de frecuencia absoluta 6. Entonces este mismo, el ancho de este rectángulo lo tengo que respetar. Y ahí está. Y si se dan cuenta lo estoy poniendo pegado, porque así es como se tiene que elaborar un histograma. Ahí está, la clase 2 llega hasta 6. Luego dice la clase 3, dice tuvo 4 observaciones. Entonces ya nomás aquí copio y pego la gráfica, bueno, ahí mi barra, y la bajo hasta 4. Bien, ¿qué más? Dice la clase 4 tuvo una frecuencia absoluta de valor numérico de 2. Y la clase 5 tuvo una frecuencia absoluta también de 2. Entonces aquí igual. Copio y bajo hasta una altura aproximada de valor numérico 2. Y lo mismo pasa con la clase número 5. Y listo. Este es el histograma. Y este histograma lo que me sirve es para graficar la frecuencia absoluta en base a una tabla de distribución de frecuencia. Y a diferencia de una gráfica de barras convencional, aquí sí tengo que poner las barras, las tengo que poner juntas. Y si se dan cuenta, aquí en el eje horizontal solamente puse la primera clase, tal cual su intervalo. Ya para la clase 2 ya no, ya puse el límite superior de 1.61 y así sucesivamente. La clase 3 acaba en 1.68, la 4 en 1.75 y la quinta clase acaba en 1.82. Entonces así como se graficaría un histograma haciéndolo de manera manual.